Hola, vamos a trabajar con eh, un panorama muy sucinto como para complementar los temas que estamos abordando a lo largo de toda la cursada sobre la arquitectura y el urbanismo del siglo XIX. Podemos destacar como algunos núcleos que no son sucesivos, sino que se van dando simultáneamente a medida que las ciudades crecen demográficamente y hay una conciencia moderna en el mismo hábitat y en el vivir cotidiano que lleva a soluciones diferentes a lo largo del siglo XIX. Soluciones en términos de restauración o preservación de monumentos históricos, de concepciones historicistas de la arquitectura, condiciones teóricas, condiciones vinculadas al proceso de la revolución industrial y de los nuevos materiales. Se piensan ciudades ideales, se piensan nuevas maneras de habitar esos espacios y así van desarrollándose algunas propuestas que en muchos casos están en las antípodas y en otras se van dando simultáneamente ciertas hibridaciones o mezclas. O un mismo arquitecto piensa la arquitectura en términos artísticos, mientras que su oficio de constructor deviene una solución funcional, estamos en esa lógica funcional de la modernidad. Entonces vamos a distinguir el historicismo, que comprende tanto la arquitectura de un revival, de un volver al pasado en términos pasivos, es decir, tratando de desarrollar tipologías inspiradas en los neoclásico, neobarroco, neorrománico, neogótico, como principales características y usos y gustos en el público, ya sea privado como público, como en muchos casos parte de estos arquitectos que han desarrollado esa vuelta al pasado neoclásica o neogótica, además tienen una inspiración personal o más teórica vinculada a escritos eh, de la enciclopedia o de los autores de la enciclopedia como Rousseau, que son utopistas, visionarios, que piensan en ciudades ideales para el bienestar general, para el bien común. Eh, También de la mano del desarrollo del hierro y del vidrio, producto de la revolución industrial, de la máquina de vapor, de la potencia constructiva sustentable y portante del hierro, aparece la arquitectura industrial o de ingenieros o ingenieril, y además también hacia el fin del siglo lo que se va a conocer como el fenómeno de los modernismos, que también tiene su nombre como Art Nouveau, Jean Style o Liberty, o modernismo propiamente dicho en Cataluña, básicamente, o en el resto de España. Y que esos modernismos, como vamos a ver en la clase del jueves, convergen en una línea de correspondencias entre las artes, en el sentido de que las sensaciones y el pensar una arquitectura artística y orgánica eh, vincula a la música, vincula a la plástica y a la poesía. Entonces, parte de esto es lo que vamos a ir viendo, pero bueno, previamente algunos comentarios que tienen que ver con estas líneas que se van estableciendo. Por ejemplo, la creación en París, como luego en otras ciudades europeas, de la Escuela Politécnica. La Escuela Politécnica forma ingenieros, forma arquitectos con una mentalidad científica, pero también se crea en 1806 la École des Beaux-Arts, la Escuela de Bellas Artes, que ahí también se forman los arquitectos en una línea más vinculada a la docencia y a la teoría estética de la arquitectura. Entonces, nace la ingeniería identificada con los nuevos materiales, hierro, vidrio, cemento,
Pensemos, por ejemplo, en egresados de la Escuela Politécnica que van a influir en la arquitectura local, es decir, platense, argentina y americana, como va a ser Pedro Benoit o Cutaré, Emilio Cutaré, ¿no? Que van a tener que ver con el desarrollo de los principales edificios y tipologías arquitectónicas de la ciudad de La Plata, ¿no? Y la base de la formación de la Escuela de Bellas Artes o de la Escuela de Dibujo en nuestra facultad está inspirada en esta idea de una escuela politécnica, ¿no? La arquitectura identificada con el pasado se va a estudiar en la École de Beaux-Arts, ¿no? Historicismo o eclecticismo, preocupada por los códigos artísticos y los materiales viejos o convencionales o tradicionales como la piedra y el ladrillo. Esto viene a instaurar una tradición vinculada también a las excavaciones arqueológicas que vimos a comienzo del cuatrimestre, ¿no? A los estudios de las historias del arte antiguo, a el descubrimiento de tratados o la traducción, digamos, el descubrimiento a partir de la traducción, por ejemplo, del Tratado de Vitubio, y así se vincula a lo que Argan denomina un revival de tipo negativo o pasivo, yo no diría ni negativo ni pasivo, sino de un respeto casi absoluto, sin modificaciones, de esas plantas y de esas fachadas vinculadas al clasicismo, al gótico, al románico o al barroco. No obstante, el traslado de estos neos al siglo XIX lleva una síntesis mucho más grande que la arquitectura original. Esta dualidad, como decíamos, se va a prolongar durante todo el siglo XIX e incluso se va a mezclar, ¿no? Una ingeniería nueva y una arquitectura tradicional ecléctica, es decir, el eclecticismo es el signo también de la modernidad, neogóticos, neoclásicos, como la revolución industrial que plantea una nueva necesidad para los ingenieros, construcciones ligadas a las comunicaciones, es decir, no solamente el edificio, sino básicamente la construcción de puentes, viaductos, estaciones de trenes, para estas ciudades que devienen ciudades industriales sin planificarse demasiado, sino que se dan por la marcha de los usos. Y además se vinculan a empresas, ¿no? Así que hay una mentalidad también, una concepción que participa del desarrollo del capitalismo. También va a aparecer otro fenómeno importante para la mostración y para la superación de las formas, de los materiales, de las técnicas, que son las exposiciones universales, que llevan a propagar a nivel universal, a nivel mundial, esto es en Occidente fundamentalmente, en el territorio europeo y americano, tanto de América del Norte como de América del Sur, la implantación de estas tipologías a partir de módulos, como pueden ser todas las estaciones ferroviarias en el interior de nuestro país, ¿no? Bueno, la primera exposición universal es de 1851 y es un certamen para exponer y mostrar el avance de la técnica, el desarrollo de la revolución industrial en su conjunto. A su vez, hay un desarrollo del urbanismo neoclásico y de las visiones o ensonaciones de la arquitectura para el fines del siglo XVIII que se va a recuperar, digamos, en el proyecto moderno, ¿no? Los proyectos revolucionarios del socialismo utópico, esto es, por ejemplo, Saint-Simon, Fourier, las reformas higienistas de estos mismos filósofos y teóricos, lleva a concebir la ampliación de las ciudades o la proyección de ciudades ideales para los sectores obreros, la integración con el entorno rural durante la revolución industrial, cuya realización efectiva en los llamados ensanches, como va a ser el ensanche de París con el barón Haussmann o de Ildefonso Cerdá o Arturo Soria, también pensando, por ejemplo, ciudades jardín
que tienen muy poco que ver con el pensamiento utópico y visionario concebido por las teorías sansimonianas, ¿no? Esto también es una crítica. También los teóricos y teóricos de la arquitectura y de la restauración, como Viollet-le-Duc, que marca otra preocupación, que es la restauración o la conservación de los monumentos del pasado. Que esto va a tender como una línea dentro de la teoría de la restauración y preservación de cierta oposición que se concibe en la primera mitad del siglo XX de lo que van a ser las teorías de Viollet-le-Duc y las teorías de Ruskin, que ese es como otro capítulo, respecto a que Viollet-le-Duc lo que trata es de restaurar, ¿no?, a partir de la publicación de Victor Hugo, en 1831, Notre Dame de París, que Victor Hugo tiene una visión crítica de lo que fue, bueno, el proceso revolucionario, que trajo consecuencias negativas en algunos aspectos, y dentro de esos aspectos fue los estragos que se produjeron por las luchas intestinas en la Catedral de Notre Dame. Entonces, la monarquía del 30, la monarquía parlamentaria, plantea a partir de esta opinión pública la necesidad de restaurar y preservar. En el 44, es decir, es un proceso que se da entre las llamadas monarquías de julio y las luchas que también se van a generar con la Comuna de París. Bueno, en ese mismo contexto, el gusto por el gótico, el gusto por el neogótico se vincula más a un romanticismo conservador, al decir en la teoría de Fischer lo que puede ser un romanticismo progresista y un romanticismo conservador. Pero bueno, Viollet-le-Duc, justamente un gran estudioso del gótico por sus sucesivos viajes en toda Europa, hay una formación más empírica que teórica en Viollet-le-Duc, que le lleva a separar el análisis, ¿no?, junto con la CIE, en 3 hojas que él denomina Consideraciones Generales para el Sistema de Restaurar, Descripción Histórica de la Catedral de París desde la época de su construcción hasta hoy, y el proyecto. Y acá se transcribe, digamos, lo que es el dibujo que se conserva, realizado por Viollet-le-Duc, a partir de las fachadas y planos originales, y cómo queda, digamos, hasta hace pocos años, hasta el incendio, la catedral, ¿no? La lógica de la historia del monumento de no completar o acabar, pero sí de restablecer. Es toda una problemática, bueno, que transcurre hasta las teorías recientes, ¿no? Frente a eso, justamente Ruskin va a decir que la vida de los monumentos depende de sus materiales originales, ¿no? El alma se perdió para Ruskin en realidad. Bueno, es mucho más idealista respecto de lo que significa la conservación de los monumentos antiguos, ¿no? Y ya digo, es todo un capítulo en la teoría de la restauración arquitectónica que se estudia. Bueno, dentro de lo que son los planteos visionarios, utópicos, aparece a fin del siglo XVIII, inspirado seguramente en las ideas de la enciclopedia de Rousseau, los proyectos de Boulez y de Ledoux, que tratan de interpretar de una manera totalmente singular y esencial cómo se vuelve a los principios estéticos de la antigüedad clásica. Y para ellos el volver a esos principios estéticos es a través de las formas puras, ¿no?, de un poco de la teoría matemática pitagórica y de las formas geométricas como la esfera, ¿no? Esto también pareciera, luego de haber visto a Cézanne, pareciera vincular el fin del siglo XVIII con el fin del siglo XIX. Es decir, hay una cierta búsqueda esencial de los principios clásicos
que en Boulez no están en las apariencias, sino está en la estructura, ¿no? Y así es como concibe un proyecto en maqueta de un monumento, la arquitectura monumento, que es el cenotafio de Newton de 1784, que Argan considera que esto es un revival activo respecto de los revival pasivos que puede tener la arquitectura de imitación, como el Panteón de París, por ejemplo, o el Louvre, o el Museo Palacio, básicamente vinculada a lo que va a ser el Museo Histórico. Bueno, en 1784, Boulez proyecta este edificio, resultado de una síntesis de la concepción arquitectónica que habíamos denominado. Esta esfera hueca, simétrica, tenía diferentes aberturas en toda su superficie que provocaba que cuando el mundo exterior fuera de día, adentro del edificio se simulara la bóveda celeste, con las estrellas, y cuando fuera de noche en el exterior, el interior se iluminara con un gran astro. Entonces, hay una concepción también simbólica de las formas arquitectónicas y de lo que significa la centralización de la luz, eliminado el rey sol, digamos. Hay una conciencia de una luz básicamente central, producto o vinculada a la concepción racionalista del mundo, de esta modernidad, que marca también estas dialécticas que se suscitan en el fin del siglo XVIII, como esa entrada a la modernidad, y en lo que va a ser todo el desarrollo del siglo XIX, ¿no? Básicamente estos proyectos entran dentro de lo que va a ser su escritura de la arquitectura ensayo sobre el arte, donde hay proyectos de diferentes edificios públicos, juzgados, asambleas, teatros, bibliotecas, el Teatro de la Place de Carrousel de París, la Biblioteca Nacional o la Ópera, que son digamos, que son propuestos a licitación, pero que finalmente no son realizados, ¿no? Él diferenciaba de una manera sustancial la arquitectura como una forma de arte, como una forma destacada del arte, como síntesis de todas las materialidades y sensaciones, de la construcción como oficio del arquitecto en comunión con los ingenieros, ¿no? Mientras que la arquitectura es una inspiración creativa, la construcción es el procedimiento mecánico. Esto es bien interesante porque de alguna manera también permite una diferencia del artista artesano o del artista que trabaja dentro de la industria cultural, ¿no? La arquitectura representa ideas, mientras que la construcción se pone al servicio de las ideas del comitente, ¿no? Él se inspira en las formas clásicas a gran escala, se da una idea de un módulo con repetición, con mínimas variaciones. Esto también es inspirador de lo que va a ser luego la arquitectura en el proyecto moderno. Cuando hablamos de proyecto moderno hablamos de los primeros 40 años del siglo XX, ¿no? Y las figuras de Le Corbusier o Mies van der Rohe, ¿no? Que en esa arquitectura racionalista, entre comillas, van a tomar parte de estas ideas, ¿no? La ornamentación es innecesaria, básicamente el carácter sensible se va a dar con el juego de luces y sombras, aportando y adaptando las formas geométricas, ¿no? Por ejemplo, el cenotafio de Tyrian, como otra proyección, en este caso un cono, que además significa las mastabas, el proyecto de la Ópera de París, ¿no? Una planta circular con esta gran bóveda. No se sabe claramente cuándo descubre los elementos regulares en los cuerpos puros existentes en la naturaleza, pero él estudia la teoría pitagórica, por lo cual en el ensayo de
la arquitectura como arte, hay algo de esta concepción de integración, correspondencia y las ideas filosóficas de la matemática y de la belleza pura. El proyecto del Congreso, el proyecto del Arco de Triunfo y en este caso el interior del Hotel Alexander o Brugnois, que es una restauración que él hace de ese patio, de ese interior neoclásico, luego restauraciones contemporáneas, sin duda. Su otro compañero, ¿no? de estas ideas y de esta arquitectura visionaria es Ledoux, con la ciudad ideal de Chaux. La ciudad ideal de Chaux fue en parte construida sobre las salinas de Arc-de-Sang, cerca de Besançon, y en 1926 el propietario de los terrenos finalmente lo demolió. También hay una inspiración en la ciudad ideal de Vitruvio, en las ciudades ideales desarrolladas entre el Renacimiento y en el siglo XVI, de lo que es la circularidad, ¿no? Las ciudades proyectadas como con plantas, con trazados circulares y con estos círculos concéntricos que iban ampliando de lo más cerca del centro, vinculado justamente a el poder político, religioso eventualmente, las actividades sociales a través de una plaza o varias plazas, los espacios verdes diagramados con cierta concepción de un paisaje geométrico, las aberturas de las grandes avenidas para la salida a la periferia, donde se instalaban las casas obreras con los servicios y los espacios verdes. Él es considerado, ¿no?, un verdadero y genuino representante de la arquitectura utópica y revolucionaria, influenciado por el racionalismo de Rousseau y por Condorcet. De cada uno de los monumentos y edificios que se instalarían en esta ciudad, él realiza proyectos, maquetas y dibujos que se conservan en el Archivo General francés. Este es un proyecto para la tonelería, donde también trabaja con las formas geométricas, y algunos de los edificios construidos, ¿no?, vinculados a las bibliotecas, vinculadas a los templos, donde también hay una incorporación de lo pintoresco que puede estar determinado por la arquitectura neoclásica. Acá es una vista en perspectiva de una forja de canon grabada por Coquet y Bobinet, que imprentas del momento, donde, bueno, esas humaradas tienen que ver con las fábricas alejadas de las entradas principales, las salinas en esta ciudad ideal de Chaux, es decir, todos los edificios con su funcionalidad establecida. Y esto tiene que ver con estas, son fotos de finales del siglo XIX, de esta ciudad industrial que va de 1850 a 1914, cómo ya se contamina, ¿no?, por justamente las fábricas con el vapor a carbón, ¿no? Entonces, las búsquedas, primero en este videíto vamos a ver algunas de las problemáticas generales y después pasamos a ver algo de las arquitecturas en particular, ¿no? Pero digamos, esta ciudad industrial es una ciudad contaminada por el vapor de carbón de las fábricas, por el hacinamiento, la pobreza que se da en los barrios periféricos, pero también en los barrios del centro, con habitaciones, digamos, múltiples, y una concentración de riqueza que va a generar los petit hôtels y posteriormente el alejamiento
de la alta burguesía a la periferia, ¿no? Este congestionamiento y hacinamiento en Londres está agravado por Gustave Doré, como también hay algunas teorías acerca de los cielos de Turner, unos cielos que no son muy límpidos, sino que más bien, si comparamos los cielos de Constable y pasamos a los cielos de Turner, vamos a ver que ese gris de las nubes, en algunas teorías geográficas ecológicas contemporáneas, plantean que ya se verifica, digamos, ese humo, que no es la niebla típica, sino esa niebla, tiene que ver con todas las fábricas de vapor, todas las fábricas de carbón, con ese vapor y el hacinamiento que ya contamina tempranamente. Algunas propuestas urbanas ecologistas, como las de Burger, Mackenzie, que plantean la idea de una ciudad que evoluciona en crecimientos por círculos concéntricos, tratando de expandir la aglomeración urbana a la periferia, ¿no? Por coronas de espacialización funcional, donde, como en la ciudad de Ledoux, en el centro más pequeño aparecería el centro urbano, la sede administrativa, corporativa, y luego se van haciendo, ¿no?, la invasión del casco urbano por la industria, las residencias de los trabajadores, las residencias de las clases superiores más alejadas, ¿no? A mayor distancia geográfica, mayor distancia social. Esto es una concepción que en la ciudad contemporánea también se establece, ¿no? Por ejemplo, Arturo Soria y Mata plantea ya a fin del siglo XIX, coincidiendo con lo que van a ser las reformas de Cerdá en Barcelona, en Madrid la idea de una ciudad lineal con un perfil transversal, ¿no?, donde se trata de integrar el casco antiguo, ¿no?, las construcciones medievales, tanto románicas como góticas, las construcciones precarias que se llevaron a lo largo del siglo XVI, XVII y XVIII, con la ciudad moderna, y el tipo de recorrido en Madrid es básicamente lineal, horizontalizado, que luego va a tener que ver con el desarrollo también de los subterráneos, ¿no?, que se generan en esta, entre 1870 y 1900, primero en Londres, luego en Madrid, posteriormente en París, en Buenos Aires, en Barcelona más tarde. Bueno, también en Howard plantea a nivel utópico la ciudad jardín, donde vemos que también hay un desarrollo basado un poco en las ciudades ideales del tránsito del medioevo al renacimiento, donde la concepción es circular siempre, por círculos concéntricos que se van ampliando, y donde se trata en la ciudad jardín de integrar las actividades del trabajo y del habitar a través de los espacios verdes, descentralizando en diferentes núcleos, como vemos acá, a partir de una gran circunferencia, otros pequeños núcleos también de círculos concéntricos, eh, estableciendo derivaciones de esa centralización en ayuntamientos de esa misma ciudad y pequeños núcleos, digamos, de urbanización, ¿no? Y no diferenciar el campo de la ciudad, sino poblar de espacios verdes que tienen que ver con un desarrollo de la jardinería que fue tan pautada a fin del siglo XVIII entre la jardinería inglesa geométrica, la francesa también geométrica, centralizada, respecto de la inglesa que era como por módulos, de las influencias de la jardinería inglesa. Acá vale la pena mencionar, ya que estaban preocupados por el concepto de lo pintoresco y de lo sublime, que el concepto de lo pintoresco se aplica, ¿no?, decididamente a la construcción de los jardines, de los espacios verdes, en tanto
influye decididamente en la arquitectura inglesa y en la arquitectura francesa de la segunda mitad del siglo XVIII, ¿no? Rechazando la concepción clásica en el ordenamiento de los jardines, ¿no? Pensando ya en lo que planteaba Burke, ¿no? Respecto de lo bello como lo circular, liso, suave, que esto se vincula a la jardinería, a los espacios verdes, a la ciudad jardín, ¿no? Mientras que lo sublime lo definía como lo infinito, hiperdimensional y perturbador, que se ve más claramente en algunas concepciones del neogótico, en la arquitectura funcional y las necesidades de saneamiento a través de los espacios verdes, se plantea lo pintoresco en términos de circular, liso, suave, aplicado, por ejemplo, en Gilpin, aplicado en Howard, aplicado en parte de estos, incluso en la teoría estética de William Morris y de Art and Craft, como se va a ver el jueves en la clase, ¿no? Para asociar, ¿no? Cómo la arquitectura puede asociar sobre el espectador sensaciones que provocaban diferentes estructuras o estilos arquitectónicos. El juego de variaciones de luces y sombras, los entrantes de las construcciones, integrando al paisaje esa arquitectura. Por su parte, en Francia, Garnier piensa, a diferencia de las ciudades jardín inglesas, un enfoque global, orgánico, urbano, donde los espacios verdes servían como un círculo que rodeaba en la periferia a la industria, ¿no? Pero el avance de la tecnología sin inhibiciones formales se daba a partir de la industrialización en las periferias, ¿no? Y de alguna manera ese es el modelo que, de Garnier, de la ciudad industrial, que se va a imponer, digamos, en el crecimiento. Esto es Howard cuando piensa la ciudad de jardines, porque se encuentra con este tipo de viviendas múltiples en Londres a mediados del siglo XIX, ¿no? Hacinamiento, miseria, falta de higiene, que hace que las teorías higienistas de los socialistas utópicos se traten de restablecer. Así es como básicamente se conocen sobre la ciudad de Saint-Simon las propuestas de Fourier y de Owen, ¿no? Que las propuestas de Fourier con los falangerios son propuestas teóricas, pero que de alguna manera van a ser retomadas por William Morris y van a ser retomadas en algunos proyectos periféricos a fin del siglo XIX, y hay un intento además en las lógicas de una arquitectura instrumental como la de Cerdá de aplicarlo, pero la cuestión es que no se llega a aplicar claramente. Entonces no solamente las formas puras de Boulez y de Ledoux tienen que ver con la arquitectura visionaria utópica, sino el urbanismo utópico de Fourier, que promueve la formación de falansterios, es decir, gigantescos edificios en los que vivirían y trabajarían comunidades de aproximadamente 1.600 personas, con servicios comunes de bibliotecas, comedor, zonas de trabajo, zonas de vivienda conectadas por patios y calles cubiertas. Son tanto Fourier como Saint-Simon los creadores de las teorías higienistas, que se van a recuperar a fin del siglo XIX y a comienzos del siglo XX, y que también para nuestro Historia 7, nuestra propuesta local, van a ser importantes porque la ciudad de La Plata y la expansión de la ciudad de La Plata entre 1890 y 1920 va a aplicar a partir de las teorías higienistas, ¿no? Que van a ser tomadas y estudiadas en la universidad. Bueno, claramente en estas propuestas higienistas y en estos falansterios se trata de que se lleve a cabo ese concepto también de Howard, de ciudad-jardín, con espacios verdes, aceras, calles amplias, pero también un sistema de acueductos y de alcantarillas bien canalizados, como
de hospitales preparados para eso. Bueno, este es Fourier, que plantea el plano del palasterio, palacio habitado por una falange industrial de 2000 almas y 1000 forasteros, ¿no? Como una idea que, si ustedes ven esa planta, está replicando de alguna manera la arquitectura de Versalles, ¿no? En términos de armado, pero que esto tiene que ver con viviendas múltiples, como van a ser también los edificios de vivienda múltiple en el siglo XX, ¿no? Otra figura de origen inglés, que es Owen, como Howard va, inspirado también en estas mismas ideas utópicas, va a plantear, pero bueno, él tiene una fábrica, entonces coincide en ser arquitecto, ingeniero y llevar a cabo una fábrica en la producción de hierro. Entonces él quiere mejorar sus propias condiciones de trabajo entre sus obreros. Bueno, estamos en un contexto donde todavía no aparece el concepto de obrero, ¿no? Hasta el 48, así que son los trabajadores industriales, y plantea una ciudad comunitaria de 1200 habitantes con jardines que él la denomina la comuna. Se traslada a Indiana y funda esta New Harmony en 1825, pero bueno, es un proyecto que fracasa, lo lleva al hundimiento económico, vende el terreno, pierde su fortuna, vuelve a Inglaterra y lo que va a hacer es liderar un sindicato ayudando a las mejoras básicamente higienistas y salariales. Se trata de, en la New Harmony, de pensar esa vida comunitaria, pensar también un equilibrio entre la industria y la naturaleza, ¿no? Sí es cierto que, como dice acá la diapositiva, desde mediados del siglo se piensan en soluciones un poco más realistas, porque realmente el hacinamiento y el crecimiento demográfico en las ciudades es impresionante, ¿no? Con la ampliación de las vías férreas, con la aparición de los ferrocarriles, con la concentración de los talleres y de las industrias en el centro y también en la periferia, hace que el campo se desmantele. Esto también lo vimos básicamente como tema abordado en esa nostalgia del campo en la escuela de Barbizon, por ejemplo. Y es necesario en ese caso las reformas que se van a implementar en primera instancia en las ciudades de París y en las ciudades de Barcelona. También en la ciudad de Londres, en Londres básicamente con las turbinas para el saneamiento del Támesis y la aparición del subte. Y en París, como en Barcelona, la ampliación de las avenidas, que va a tener en París una supuesta justificación ambientalista, higienista y demográfica, pero muchos de los planteos, muchos de los estudios que se realizan en esa reforma que inicia el barón Haussmann, van a tener implicancias políticas para frenar las barricadas y frenar lo que luego va a ser la Comuna de París, como algo muy potente, ideado en 1853 en el Segundo Imperio, ¿no? Durante Napoleón III. Entonces, los objetivos son urbanísticos, higienísticos y políticos, ¿no? Resolver los problemas de suministro de agua potable, evacuación de las aguas fecales o aguas servidas, controlar y frecuentar algaradas políticas y barricadas que aprovechaban las retorcidas y estrechas calles del centro antiguo. Abrir las avenidas rectilíneas y los bulevares arbolados, básicamente es la avenida de Champs-Élysées, como el Boulevard Sebastopol, el Boulevard Saint-Germain y la Rivoli.
se demolieron barrios enteros de la ciudad medieval y lo que se generó fue una replanificación de París en 20 distritos, ¿no? Bueno, acá se ve lo que van a ser las ampliaciones. Bueno, acá se ve la pala del barón Haussmann. Las propuestas paradigmáticas de esta sociedad industrial, de esta ciudad industrial en la renovación de París, es generar una circulación fluida, un plan de saneamiento de las aguas, un ordenamiento de las actividades urbanas y llevar a la periferia la industria y la vivienda de los obreros, ¿no? Y pensar, ¿no?, nuevas estrategias para el derecho privado y el derecho público a la circulación, que se va a restringir en el Segundo Imperio, ¿no? Este crecimiento acelerado de la ciudad, necesitaba una ciudad que se ordenara y una nueva para servir de capital. Era propaganda del Estado. Bueno, Haussmann va a plantear la ciudad dividida en 20 barrios administrativos para entender cada distrito con servicios propios, comisarías, parques, mataderos, mercados, el crecimiento futuro por un segundo anillo de distritos que aún no estaba construido, romper la ciudad medieval con avenidas que permitieran una comunicación rápida e impidieran las barricadas y pudieran circular cañones y tropas. Una racionalización urbana, técnica y política. Enlazar terminales de ferrocarriles en toda Francia con la ciudad, ¿no? Esto se va a dar por la vía, digamos, el RER a nivel de superficie y el metro a nivel interno, ¿no? Situar dos parques enormes dentro de la ciudad para acentuar el carácter dual de esta París, una ciudad burguesa, pero también una ciudad proletaria. El parque de la izquierda, el Boulogne, es el burgués, y el de la derecha, el de Vincennes, el del proletariado. A las clases bajas se las echa del centro, porque ahora el centro se ha convertido en una zona de grandes avenidas y el suelo se ha revalorizado mucho. En el plan del barón Haussmann tuvo mucho éxito y fue aceptado por la burguesía, socialmente bueno, pero también económicamente rentable. Producía beneficios a gran escala, ¿no? ¿Qué nos dice Harvey que ustedes van a leer por ahí, ¿no? Las primeras medidas fueron marginar el Consejo Municipal, que tanto había limitado el prudente Berger, ignorando a la Comisión de Planificación. Más tarde, haberlo hecho con el consentimiento del emperador, lo cual también resultó totalmente falso. Haussmann era un bonapartista autoritario y sobrevivió y prosperó mientras el bonapartismo se mantuvo intacto. Pero a partir de 1870, a medida que este fue debilitado para dar paso al liberalismo, su posición también se fue desgastando para acabar siendo sacrificado en enero de 1870, cuando Émile Ollivier, un demócrata liberal, se convirtió en primer ministro. Lo que resulta fascinante de Haussmann es que mientras entendía perfectamente la gravedad del problema macroeconómico al que se enfrentaba en el contexto de la crisis específica de la ciudad como economía urbana, su respuesta incluye una amplia y a menudo obsesiva atención por los detalles. Controlaba de cerca el diseño del mobiliario urbano, de los farolas de gas, los kioscos, los urinarios públicos, obsesionado por los detalles de la alienación. Por ejemplo, el puente de Sully sobre el Sena lo realizó de manera que situara el Partenón en línea directa con la columna de la Bastilla y mediante una extraordinaria obra de ingeniería trasladó la columna de la Victoria para centrarla en una nueva plaza de Châtelet, ¿no? Todos esos detalles tenían que ver con una idea básicamente de embellecer en términos de esta concepción pintoresca la ciudad de la mano de una racionalidad económica, estética, funcional y política. Por ejemplo, el equipamiento de las escuelas, ¿no?, el Colegio Rollin, el equipamiento de la prisión, los jardines de invierno en los Champs-Élysées, que se convierte en la avenida que lleva a l'Étoile, ¿no?, de París, los parques públicos, ¿no?, el parque de Montsouris y los de Chaumont, como generando estos pulmones, pero además ampliando esa concepción que era tan restrictiva a los jardines de la aristocracia a convertirse en jardines de la burguesía.
Esta renovación de París lleva, como decíamos, un equipamiento social, escuelas, edificios públicos, hospitales, un sistema de parques urbanos y plazas. Bueno, vemos como el tránsito en estas calles de París, si bien es una foto de 1900, recupera todo este proceso de 30 años y hace que esta prosa de Baudelaire de Baudelaire a Balzac se convierta en algo tan sentido y tan expresivo de ese concepto de la modernidad vivida en las calles, ¿no? Como un vértigo. La Rue de Rivoli, como una gran avenida a lo largo que atraviesa todo un recorrido del Sena y donde se van a desarrollar las principales vidrieras, ¿no? Pasajes y escaparates que van a tener que ver con esas descripciones del libro de los pasajes de Benjamin, ¿no? La renovación va a ser de Percy Fontaine a partir de las normativas y reglamentación que va a dar pie luego Haussmann, acá las reformas de Haussmann que llevan a ver el Arco de Triunfo en esa gran avenida de Champs-Élysées, ¿no? Y los diferentes espacios verdes. Acá se ve el actual, como dice la estrella con el Arco de Triunfo, donde se genera una concentración y además una distribución a través de todos estos bulevares de diferentes centros según esos 20 distritos, ¿no? Bueno, como esa misma calle va a ser pintada y recreada en un impresionismo tardío de León Cortés, cómo se genera a partir de las propuestas de Garnier la vida colectiva, el familisterio, como una opción, decíamos, de estas propuestas realistas respecto de lo que pueden ser las propuestas utópicas de Fourier, con la aparición de los subterráneos, ¿no? En el caso de Barcelona, con Ildefonso Cerdá, se genera algo similar a la propuesta del barón Haussmann, ¿no? Donde se trata de que el ensanche tenga que ver con la conexión del casco antiguo con la periferia, ¿no? Con esta ampliación circular y menos geométrica, ubicada en torno al casco antiguo, consistía en una extensa y racional cuadrícula de calles con manzanas cuadradas y esquinas achaflanadas para facilitar la circulación. Las calles muy amplias para la época estaban orientadas de modo que todos los lados de los edificios recibiesen el sol, ¿no? Y además se completaba con una gran vía transversal y algunas calles más anchas para facilitar los desplazamientos rápidos, ¿no? Previendo lo que va a ser luego la aparición, bueno, de tranvías y autos, ¿no? La teoría paradigmática de Cerdá es evitar el caos en la ciudad producto de la revolución industrial, ordenar el territorio, ¿no? Entonces, hay una coincidencia de controlar todo este caos que tiene que ver con la afluencia en estas ciudades que se vuelven ciudades capitales de la modernidad, ciudades cosmopolitas, ciudades de inmigrantes, bueno, porque generan trabajo, de darle otra identidad a una incipiente gentrificación, que es un concepto contemporáneo, pero que se inicia a partir de 1850, ¿no? Como se trata de establecer a partir de la idea de una mecánica newtoniana y la geometría euclidiana un criterio de orden universal, ¿no? La ciencia de la urbanización surge en este periodo de la modernidad. Y acá se ve el modelo de organización, en él son las manzanas, entonces hay como un criterio de correspondencia de la tradición medieval en la ciudad moderna, ¿no? Porque emplea el trazado de la cuadrícula, a diferencia de los círculos del barón Haussmann, ¿no? La ciudad se parte de dos células donde se disponen los servicios, ¿no? Los servicios públicos, y
También le da mucha importancia a los espacios verdes, ¿no? Por ejemplo, las manzanas del Example, ocupadas por edificios paralelos donde se desarrollaría la vegetación. Acá se ve claramente, se ve una vista también de la Sagrada Familia. Acá se ve en plano, con también una centralización y el ensanche de las avenidas que conecta perfectamente hasta la actualidad con los servicios públicos de transporte, toda la ciudad con salida, ¿no? Como decíamos hoy, Howard, que lo habíamos visto, plantea el diseño de la ciudad jardín, y habíamos visto también la ciudad lineal de Soria en Madrid, ¿no? Donde en ese caso el concepto está planteado por una calle de árboles que flanquean la vía del ferrocarril. Otra vez, esto ya lo había planteado y no me había dado cuenta, ¿no? Estas ideas de ciudades ideales y de ciudades reales modificadas dan origen al urbanismo, y junto con el urbanismo, bueno, volvemos y retomamos esta arquitectura contemporánea, moderna, que se debate entre el historicismo y los nuevos materiales, dado que una de las ejes transversales que alimenta, si bien hay una universalización estética, hay un exaltado patriotismo y nacionalismo que también entra en paradoja con el desarrollo, aventura, dice acá, pero es un desarrollo colonial, expansivo, imperial, que está dado por las ambiciones bueno, de Napoleón y los diferentes imperios que se gestan en Europa, ¿no? Entonces, también eso es una base para la arquitectura historicista, en la que de diferentes corrientes, inglesas, francesas, españolas, van a participar. Entre algunos de los teóricos de esa arquitectura historicista se van a encontrar Walter Pater, Jean Ruskin y William Morris, ¿no? Ruskin y Morris, como estamos viendo en las clases que vemos en vivo, recuperan idílicamente la concepción estética gótica, alimentando el ideal de un trabajo colectivo, artesanal, de respeto por los materiales, casi como una alternativa, insisto, utópica, idealizada, al capitalismo industrial que se genera en esos momentos, ¿no? Bueno, sintetizando esta necesidad de una teoría urbanística y de una práctica urbanística que surge como consecuencia de esta revolución industrial y del crecimiento de las ciudades, cómo planificar nuevos barrios, construir repertorios de edificios modernos, estaciones de ferrocarriles, etcétera, etcétera. Entonces, también aparece una necesidad de reforzar la formación profesional de los arquitectos, junto con los ingenieros, ¿no? Una síntesis de lo que estábamos diciendo de estas dos vías, por ejemplo, se da en la Escuela de Chicago, en Estados Unidos, donde aparece con Sullivan, por ejemplo, la primera producción de una nueva tipología, que es la de los rascacielos, que eso constituye el aporte a la modernidad del siglo XX, ¿no? Bueno, en el 67 se trazan el subterráneo de Londres, en 1889 se concluye se erige para la exposición universal la Torre de Eiffel, que es un monumento arquitectónico conmemorativo, sin una función
explícita, inmediata, pero que con el paso del tiempo se va a convertir, bueno, en el gran símbolo de la ciudad. Y el tránsito al modernismo, como decíamos hoy, que tiene que ver con la integración de todo esto en propuestas mucho más renovadas para edificios públicos y privados. Renovados porque se usan materiales de última tecnología como el hierro y el vidrio, pero se utiliza libremente las tipologías y los estilos geométricos u orgánicos y se alivianan las superficies y se alivianan también las estructuras, ¿no? Entonces, de alguna manera, el revival está instalado con la arquitectura historicista, ¿no? El interés por la arquitectura neoclásica o clásica y por la arquitectura neogótica se va a desarrollar en Francia, Estados Unidos, Reino Unido, por ejemplo, el Museo Británico con Spark, los Propileos y la Biblioteca de Múnich con Van Clensen. Y como decíamos, esa arquitectura, en el caso de la arquitectura neoclásica, tiene que ver con todas estas escrituras que van de la mano de la pintura y la escultura neoclásica, el descubrimiento de Pompeya y Herculano. Es la otra vía de producción respecto de Boulez y Ledoux, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, el Museo Británico de Rolf Mark, ¿no? Donde se trata de adaptar básicamente la arquitectura desarrollada en la etapa clásica y clasicista, previas lecturas de Palladio, previas lecturas de Vitruvio. Entonces, hay se respetan los órdenes a medias, ¿no? Y se utiliza más un orden corintio, pero bueno, aparecen en el tímpano las decoraciones ornamentales vinculadas a esa antigüedad clásica. Generalmente las plantas son rectangulares. Bueno, aquí se ve claramente en el Museo Británico esa expresión de respetar y de legitimar el glorioso pasado, como en la Biblioteca de Múnich de Bob Clancy, ¿no? Orden jónico y corintio, una severidad neogriega, ¿no? Como los propileos, como entrada, digamos, a estas ciudades modernas, una entrada clásica por excelencia, que esto se va a dar tanto en Zurich como en Berlín, ¿no? También neobarroco con Garnier, la ópera de Garnier, en este segundo imperio con el esplendor de ese segundo imperio, se le encarga a Garnier y él desarrolla este neobarroco entre 1862 y 1875, realiza el diseño, gana el concurso, ¿no? Le gana a Viollet-le-Duc y desarrolla este suntuoso edificio, insisto, que se vincula más al manierismo italiano que al barroco en sí mismo, ¿no? Por todo lo que va a ser el empleo de materiales industriales, sin embargo, como acero y hormigón, pero que están enmascarados con bronce y mármol. Es una arquitectura ostentosa, hay una exuberancia decorativa en el interior, un orden monumental, lo que se puede denominar un historicismo ecléctico, renacimiento, neobarroco con materiales nuevos. También la ornamentación exterior es excesiva. Él además proyecta esa ciudad industrial que habíamos visto hoy, ¿no? Tratando de ir en contra de lo que eran los principios de Fourier, presenta este tipo de concepción industrial que integra casi de manera futurista los nuevos materiales, la industria, la arquitectura industrial con lo verde y el neoclásico, historicista o ecléctico por excelencia. También podemos mostrar en un sentido neo-oriental el Main Entrance, la puerta monumental de René Binet, ¿no?
o también la arquitectura desarrollada como pabellones para las exposiciones universales, ¿no? El eclecticismo, en este caso orientalista, y neobarroco, de la exposición de París de 1900. ¿No? Como decíamos también, el neogótico va de la mano de Viollet-le-Duc en Francia, de Ruskin y Pugin en Inglaterra, que están desarrollando estas ideas acerca de la restauración o la recuperación o la preservación de el gótico por sobre todas las ideas, y en el caso francés de Barry y Pugin, el Parlamento de Londres, ¿no? Bueno, acá al pasarlo se traspapeló un poco lo que estamos viendo, pero tenemos de alguna manera el empleo de materiales como sillares de piedra, ladrillos, columnas y cubiertas, y digamos, que rechacen los hongos y que rechacen la humedad. También hay una fachada de 3 pisos que presenta un módulo vertical que se repite, enmascaró con ornamentación gótica, arcos apuntados, agujas, remate de torrecillas poligonales, ¿no? Se ve claramente cómo hay una geometrización y la utilización de los principios estructurales como contrafuertes y rotantes se ven fundamentalmente en las columnas y en las torres. Tomas. También Nash debatiéndose entre el neoclásico y un eclecticismo orientalista, utiliza para el pabellón real de Brixton la tradición india, ¿no? Con estas cúpulas bulbosas, decoración y rico colorido, utilizando sin embargo como principios estructurales columnas, vigas y barandillas de hierro colado. Entonces es muy interesante porque hay un uso en esta arquitectura ecléctica, historicista, elementos estructurales de la arquitectura ingenieril, pero básicamente se decoran o se van recubriendo con estilemas provenientes o bien del neoclasicismo, o bien del neogótico, o bien del neobarroco, o mezclando incluso con el orientalismo. Bueno, en el caso de esta arquitectura historicista, no solamente van a ser los edificios públicos, sino también las casas de campo, que de esto básicamente vamos a ver en las propuestas de William Morris, así que lo dejamos, creo que luego aparecen algunos ejemplos, que también lo podemos mencionar con Stewart o con Miller, donde van integrando sobre todo la naturaleza, ¿no? Y el diseño de jardines de una manera orgánica. Respecto de la arquitectura de hierro, como decíamos, viene como de esta escuela politécnica, como también de todo el desarrollo de la revolución industrial, hierro fundido y colado, acero, hormigón, ¿no? Y vidrio. Además, la necesidad teórica y planificante de generar espacios amplios, diáfanos, grandes puentes, viaductos, estaciones de ferrocarriles, mercados, pero sobre todo esto, la ampliación de los espacios y la iluminación natural, ¿no? O la iluminación mecánica, pero evidentemente hay una necesidad de dar luz, ¿no? Bueno, el primer edificio construido enteramente con hierro y vidrio fue el Palacio de Cristal, reconstruido en el 52 y en el 54 en Londres, proyectada por Paxton, ¿no? Para una expo universal. Además, es precursor de la arquitectura prefabricada, esto de los módulos que decíamos al comienzo, luego se van a trasladar a esta arquitectura de módulos, y en el caso del continente, o en el caso de Francia, Henri Labrousse, ¿no? Con la Biblioteca de Santa Genoveva y la sala de lectura de la Biblioteca Nacional. Además, bueno, la nave de maquinaria y la Torre Eiffel
de Eiffel, en el 89 y 87, y en España, ¿no?, el Palacio de Cristal del Parque de Retiro en Madrid y el Marqués de Montmartre del Born en Barcelona. Bueno, acá Henri Labrousse, ¿no?, donde se ve una apariencia tipológica palladiana, ¿no?, a lo Palladio, y sin embargo la estructura es de hierro, como lo que podemos ver en las estaciones de ferrocarriles, y además vidriada, ¿no? Entonces, un cañón corrido, un arco de medio punto de cañón corrido, pero con una estructura de hierro. Bueno, esto aliviana, eleva las superficies, hay de alguna manera una síntesis de todos los estilos en la utilización de los materiales. Y la sala de lectura de la Biblioteca Nacional de París, de manera similar, que, bueno, además generaba estas luces que entraban por las lunetas, y una mejor, si bien es un lugar de silencio, una mejora también en la acústica. Otras fotos para ver. También Terminal du Terre y Contamem en las galerías de máquinas de la Exposición Universal de París, como generando estos grandes pabellones que se replican en las estaciones ferroviarias, que luego se van a propagar a fin de siglo en Europa y América. Acá se ve la galería de máquinas como el sistema constructivo, el sistema de contrafuertes y arbotantes que se aligera con el hierro, sin duda, ¿no?, como grandes estructuras. Gustav Eiffel con el puente María Pía no Porto, también. Se queda la estructura develada, y además hay un principio de la arquitectura sustentable comienza con esto, a pesar de la degradación del ambiente generada por las máquinas. El hierro viene a fortalecer con el hormigón la posibilidad de estas conexiones, ¿no? También el viaducto en Gariby, para generar cambios ambientales positivos para esas ciudades en el campo. Aquí se ven. Y lo que va a ser la estructura de la Estatua de la Libertad, realizada también por Eiffel, como monumento emblemático. También realiza la Estación Central de Santiago de Chile. Esto es a partir de esta idea de lo prefabricado del módulo, pero bueno, con esta ambientación. Y la torre, por supuesto, con diferentes vistas de esta paradigmática. Y bueno, para esto la lectura de la Torre Eiffel de Roland Barthes, donde habla del principal símbolo de la ciudad a lo largo del tiempo, cómo genera una identidad que transforma y que va a tener que ver también con estas ciudades modernas que van a constituir algún tramo, algún objeto, algún monumento, alguna tipología en el símbolo de la ciudad, ¿no? Lugar a donde todos los extranjeros, transeúntes, van a querer acercarse, vivirla, vivir la experiencia, subirse a la torre, vivir esa experiencia de ver la ciudad desde arriba, en un andamiaje que es un esqueleto. Bueno, Paxton con la planta del Palacio de Cristal, también unas plantas muy simples, basilicales, rectangulares, que, digamos, el gran desempeño o el gran desafío es el cristal, ¿no?, como en este caso. Es decir, es una arquitectura que finalmente se vuelve efímera por la durabilidad que tuvo, pero que el concepto de palacios de cristal, como se traslada a los invernaderos, se traslada a muchos edificios de fin de siglo,
en Europa o en Petit Palais, públicos y privados, que tratan de vincular interior con exterior y agregan, adosan un elemento dentro de vidrio, ¿no? Como pueden ser los jardines de invierno, casi lo que podría ser este Palacio de Cristal. Como el Palacio de Cristal de Tokio, que no tiene, digamos, esa concepción totalmente completa, pero que está en el Trocadero, ¿no? Que está configurado también con una arquitectura neoclásica y además con una cristalería que lleva como a la ampliación de esos espacios. Bueno, justamente el acristalamiento permitía la abundancia de luz natural, la diluir fronteras entre interior y exterior. Aquí se ve el de Velázquez Bosco, en Madrid, ¿no? Que forma parte del Museo Reina Sofía en la actualidad. Sería su interior, ¿no? Con algunos detalles decorativos en su exterior, que tiene que ver con la policromía que se incorpora con el modernismo, que si ustedes quieren proviene del neobarroco, así que no hay un corte sistemático, sino que hay prolongaciones. También este mismo trasladado a lo que van a ser las galerías y pasajes, que son nuevas construcciones vinculadas a el comercio, ¿no? Galerías, pasajes, en este caso la Galería Vittorio Emanuele en Roma, de Giuseppe Mengoni, que genera además un tránsito como de calle techada, ¿no? Y que, bueno, también tiene este techo, esta bóveda de cañón corrido transparente, lo cual le da una dimensión muy placentera, toda esta luz al tránsito, además de esta práctica de visitar, no solamente para comprar, sino como una nueva posibilidad, estas de regocijo, digamos, de buscar el gusto y lo pintoresco en los objetos de comercio, ¿no? Generar nuevos fetiches, la concepción de la ciudad fetiche como una nueva posibilidad. Bueno, como decíamos, esto en el caso de la vivienda de campo, inspirada en una síntesis del neogótico hacia otras preocupaciones que tienen que ver con lo orgánico, con la integración de la naturaleza y la arquitectura, consecuente con el pensamiento de Raskin, la Casa Roja, que va a ser abordada por Inés en la clase. Bueno, saltando a los modernismos, no sé si me apareció acá, pero creo que después volvemos, este carácter orgánico, por ejemplo, en el interior de la Casa Tassel en Bruselas, en Víctor Horta, 1893, donde el desarrollo de una arquitectura modernista en Francia y en Bélgica tienen que ver con el Art Nouveau, el arte nuevo que se inspira en esa integración de los sentidos, en esta correspondencia de los sentidos, en esta prolongación del espacio interno y externo, en esta comunión de elementos industriales, duros, geométricos y naturales que se ve en la ornamentación, ¿no? Donde decíamos la ornamentación no es un delito, como va a decir Loos en el siglo XX, ¿no? Dentro de las ideas arquitectónicas, sino que por el contrario, con Raskin, con las teorías organicistas, con el neobarroco, se constituye en un canto, digamos, a celebrar la cotidianidad, a integrar la arquitectura con el ser humano y la naturaleza, ¿no? La temática vegetal tiene una tendencia simbólica de crecimiento, de florecimiento, la bidimensionalidad, las estructuras orgánicas por medio de la línea. En el caso de las corrientes modernistas, con este vínculo hacia el nacionalismo, lo que podemos decir además es que
en cada región, en cada ciudad, cada arquitecto va a interpretarlo y va a destacar, lo va a interpretar de una manera personal, singular, va a marcar como un estilo de autor, pero también estilo de región, además aprovechando las tradiciones, como puede ser en el caso de Mackintosh con la Escuela de Arte de Glasgow, que también se va a comentar un poco en la clase del jueves, donde hay una geometrización de los elementos internos y externos, ¿no? Un tratamiento de plano y superficies, una composición asimétrica, planteando una nueva dimensión entre el exterior y el interior, y haciendo del hierro y del vidrio como de el esmaltado de superficie y la cerámica y de la madera, un uso estético blando, un uso estético orgánico, eh, que sintetiza además la línea geométrica, ¿no? Acá vemos el interior, el exterior y la biblioteca de la Escuela de Artes, donde se ve el uso de la luz, de las luminarias, del hierro, de la madera. Y en el caso, bueno, también la singularidad del modernismo catalán con Antonio Gaudí, que luego lo vamos a ver en profundidad, ¿no? La Casa Bateló, Park Güell, la Casa Bateló, hay una recuperación del neogótico también. En el caso de París, básicamente la marca registrada de Guimard en el metro, en las bocas del metro, ¿no? Donde crea un ambiente urbanístico parisino vestido con este Art Nouveau, aplica acero, chapas esmaltadas, o Van der Velde en Bruselas, con las primeras experiencias de viviendas sencillas, útiles, un poco vinculada a la arquitectura normanda, o la Casa del Pueblo de Víctor Horta, ¿no? Que genera estos movimientos de entrantes y salientes, también de varios pisos, ¿no? La de Hankar en Bruselas, con la fachada decorada independientemente de la función del edificio, edificios por ahí de 3 pisos, y hay todo un desarrollo de una arquitectura Art Nouveau que radica en la ornamentación de las fachadas. Otto Wagner con un estilo limpio, paneles prefabricados, un hall con placas de vidrio en la Caja de Ahorro de Viena, como Olbrich, que también lo va a trabajar un poco Fabiana, dentro de los modernismos, en la clase del jueves, el edificio de la Asociación Vienesa, con esta estética del objeto arquitectónico, ¿no? Recuperando las formas geométricas de Boulay-Ledoux, pero incorporando toda la ornamentación lujosa de el dorado a la hoja, o Haussmann con la línea geométrica como en Mackintosh, o el de Mestre y Cornell, Mercado del Bon, Barcelona. También una entrada para ver la incorporación del hierro, la madera, el vidrio, junto con el hormigón, lo cual genera estos grandes pabellones que después tienen múltiples funciones, ¿no? Como va a pasar en las recuperaciones contemporáneas, estos mercados. Y como decíamos en la Escuela de Chicago, que, bueno, si bien vemos poco de Estados Unidos, o lo vamos a ver en la próxima, hay un contexto de crecimiento económico y demográfico. La ciudad de Chicago es destruida en el 71 y surge así la necesidad de levantar una nueva ciudad y de mandar a arquitectos a estudiar, sobre todo a Reino Unido, por lo cual, bueno, Sullivan, entre otros, va a ser el creador de esta escuela de Chicago, restaurándola y proponiendo un nuevo modelo arquitectónico que es rascacielos, edificios de entre 10 y 16 pisos, ¿no? Los arquitectos de la escuela proponen soluciones similares que tienen que ver con las estructuras metálicas revestidas según la función del edificio,
ventanas que podían variar de tamaño cuando se deseara, eliminación en muchos casos de los muros de carga, utilización de estructuras de hierro recubiertas, ventanas corridas que ocuparan la mayor parte de las fachadas en los edificios, lo que más adelante se llamará el muro cortina. Por ejemplo, el Barón Cheney, que plantea este edificio de Chicago en el 84, donde cada piso va desde las funciones públicas a la vivienda unifamiliar. El BIM tiene estas estructuras geométricas que luego o que paralelamente se van a aplicar a algunas ciudades europeas, como por ejemplo Liverpool. En las zonas portuarias se van a usar este tipo de estructuras de rascacielos para generar en estos pabellones o estos almacenes de guardado en los puertos, bueno, aquí como viviendas modernas, geométricas, o la propuesta de Sullivan con que realiza el auditorio de este building en la parte superior, donde prácticamente la concepción de Sullivan es que en un mismo edificio, en un mismo rascacielos, se concentraran todas las actividades económicas, administrativas, de habitación y además de divertimento, ¿no? Que la gente no se desplazara demasiado por la ciudad, sino que habitara como nosotros habitamos hoy el aislamiento social. El auditorio en la parte superior, o lo que se conoce en los edificios modernos como el Zoom, ¿no? Esos Zoom, acá tenía este gran auditorio para representaciones teatrales o conciertos de hasta 100 personas. En algunos casos, como en este edificio de Nueva York, en Buffalo, de estos grandes almacenes de empresas que tienen que ver con las nuevas riquezas de la burguesía capitalista industrial, además tienen una decoración también imitando el modernismo, imitando estos vegetales y elementos florales del modernismo europeo, pero mucho más sintético, lo que lleva, digamos, a una casi asimilación entre Art Nouveau Art Deco. Aquí está la decoración exterior con las diferentes ornamentaciones cromáticas, la utilización de la cerámica, del mosaico, va a ser a nivel general, universalizado si quieren ustedes, ¿no? Los almacenes Carson T. Scott son los más conocidos, donde introduce esta decoración en hierro, vinculando a tanto Gaudí como a Van der Velde, por ejemplo, al Metro de París. Donde se ve también una gran decoración en la parte inferior y esta ventana corrida en la parte superior, ¿no? Bueno, como decíamos, el modernismo es este término que sirve para designar la corriente de renovación artística de fin del siglo XIX y principio del XX, Art Nouveau en Bélgica y Francia, Modern Style en Inglaterra, Secesión en Austria, Modern Style en Alemania y países nórdicos, Liberty en Estados Unidos e Italia, Florent en Italia, modernismo en España y Latinoamérica. Modernismo que se aplica a la pintura, a la escultura, a la literatura y fundamentalmente a la arquitectura. Modernismo que también se vincula al concepto de modernismo de las costumbres y modernismo de la sociedad dentro de esta modernidad que abarca todos estos aspectos y en el caso de la arquitectura y el urbanismo abarca también el historicismo que tiene que ver con las corrientes eclécticas de recuperación del pasado en el presente, ¿no? El modernismo trata de crear una estética nueva, a pesar de que hay elementos de lo que estamos viendo que están allí planteadas. Y hay planteamientos estéticos basados y reelaborando las ideas de Ruskin y Morris, ¿no?
como democratizar la belleza en los objetos cotidianos, que los objetos de producción industrial puedan ser llevados a cabo en una producción también artesanal, ¿no? Hay una concepción utópica de la producción artesanal, digamos, de luchar contra el capitalismo que plantea al objeto como una mercancía y la convierte en un fetiche, y convierte a la ciudad en un fetiche también, y que los objetos de uso cotidiano tengan un valor estético y sean asequibles a toda la población. La socialización del arte va a ser la propuesta de William Morris, que se va a charlar en clase, ¿no? Pasamos rápidamente, porque también se va a abordar algunos de estos autores en clase. Ya la vimos, La Casa Tassel de Víctor Horta, ¿no? Donde plantea una vivienda unifamiliar, pero en 3 pisos, por lo cual hay un aprovechamiento del espacio superior y hay una integración de planta baja a planta superior, dado por las decoraciones interiores, que es bien orgánica, como estamos viendo, desde la entrada hasta la parte superior, es decir, esa vegetación que va floreciendo, ¿no? Con el tapizado, piso, columnas, paredes, todo tiene este motivo que va generando este florecimiento. El color, la luz, las temperaturas de los materiales se integran, ¿no? La calidez de la madera con el frío del hierro y la decoración por pintura de pared, por tapizado o por cerámica, y además los vitrales. Bueno, Otto Wagner habíamos mencionado, y en este caso la estación de metro de Karlsruhe, donde aparece, digamos, con esta bien esplendorosa, ¿no? Todo el florecimiento económico que va a transmutar en la utilización de los dorados a la hoja, ¿no? De todos los materiales que vivifican el esplendor de la burguesía, el placer de lo pintoresco, en este sentido que decíamos de lo pintoresco, ¿no? Como la línea blanda, suave, acogedora, integradora de las sensaciones, por eso los motivos florales, ¿no? Que se pueden ver en, insisto, la decoración que se da por mosaico, ¿no? Por esmalte. La caja esto lo habíamos visto, bueno, Aldrich con el edificio de la Secesión, del cual vamos a exponer, ¿no? Otra vez el metro de París de Guimard, que decíamos, bueno, cómo hay una interpretación en cada uno de los modernistas de los motivos florales, de una concepción de embellecer en un sentido de esta belleza placentera, pintoresca, la ciudad para, en un sentido más democrático, ¿no? Macintosh, también lo habíamos visto, acá se ven cómo en Macintosh hay una recuperación del mobiliario, del diseño mobiliario medieval, ¿no? En el caso de algunos de los autores que estamos mencionando, y para la situación del modernismo catalán, bueno, acá, a partir de la pregunta que hizo Julieta el otro día, Gaudí toma las ideas de Raskin. Bueno, según Navarro Ariza, uno de los biógrafos, sí está tomando las ideas de Jean Raskin. Según otros autores, como Argand, en su tratado de la arquitectura, el punto de partida de Gaudí es su aprendizaje con Domenech y Montaner, como de su fe católica y toda la exploración de la arquitectura tradicional española y popular española, tal como he dicho. Entonces, de alguna manera, Domenech y Montaner fue uno de los pilares de la eclosión del modernismo catalán, ¿no? Estudia en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, se prepara para la práctica que le da la escuela, estudiando las arquitecturas antiguas y las nuevas, y además
tenemos para el mismo momento las teorías de Ruskin, Morris y Viollet-le-Duc. Entonces hay una influencia neogótica que va a ser reinterpretada en el modernismo, ¿no? Según, como decíamos, Navarro Oriza, Gaudí toma estas ideas, el rigor, la honestidad constructiva, la potencia del estilo, para separar los elementos esenciales de los superfluos en el proceso constructivo, que en esto coinciden todos. Y de Morris, la ornamentación viva, orgánica, artesanal, es una fuente de inspiración. También de Viollet-le-Duc aprendió la racionalidad constructiva de la ciudad que el eclecticismo había intentado negar en España, ¿no? Consolidó la apertura del camino hacia una modernidad arquitectónica. Entonces, primero de Domenech y Montaner, el Hospital de Sant-Pont en Barcelona, viendo cómo hay una continuidad del gótico catalán a el modernismo, digamos, no hay una ruptura abrupta, ¿no? Y esto se ve básicamente en el aligeramiento, en los contrafuertes, en los arbotantes y también la decoración. La decoración de las fachadas con estas especies de mascarones de proa en los relieves tiene que ver con toda esta simbología nacionalista catalana, ¿no? Que viene desde el culto básicamente a San Jorge y el Dragón, como del eclecticismo generado por la escultura neoclásica, ¿no? Entonces hay unas mezclas bien interesantes de materiales, pero también de iconografía. Bueno, fíjense qué complejo es en este Palacio de la Música la decoración, donde da rienda suelta a la utilización de toda la arquitectura mudéjar también. Es decir, este modernismo de Montaner está inspirado en el mudéjar, sin duda, ¿no? Entonces no podemos solamente atribuir la línea al redescubrimiento del neogótico de Ruskin, Viollet-le-Duc o William Morris, sino a la propia tradición catalana. Y fíjense el uso del vidriado, ¿no? Qué interesante, que remata en toda esta luminaria cromática, en esta toda exaltación de los sentidos que el Palacio de la Música necesita, ¿no? Entonces así viene Gaudí, además que ha viajado por todos lados, además que ha estudiado, como decíamos, la arquitectura popular, como la arquitectura mudéjar, como a Montaner, como a los teóricos, y bueno, como el tedraquís, que es esta técnica de trabajar con mayólicas o trabajar con cerámicas y ir montando, ir haciendo un collage, si se quiere, a partir de elementos ya dados. Entonces es muy interesante la utilización del cromatismo y de la cerámica que es tan identitaria en la región de Barcelona y en la región de Valencia, ¿no? Bueno, acá la Casa Vincent, sí, él va a hacer tanto proyectos privados como públicos, también un proceso similar a la alta burguesía catalana, como en Berlín, como en Viena, como en París, como en Londres. Son estas ciudades que crecen, que florecen económicamente y que modifican entonces, tratan de estetizar la ciudad, ¿no? Los interiores, como esta prolongación, esta exasperante organicidad decorativa, el Palacio del Capricho, en comillas, donde vemos el Palacio Güell, que tiene que ver con el Pacte Güell, que tiene que ver con este emprendimiento a partir del comitente, que es la familia Güell, que luego pasa al Estado, donde, bueno, acá vemos la tarjeta postal, ¿no? La función de la tarjeta postal, dando rienda suelta también a la ornamentación del hierro, del vidrio, a lo que son los escudos familiares, a lo que va a ser, como ya digo, el santo patrón catalán, Cataluña, que es San Jorge, venciendo el dragón, y toda la simbología que se lleva a cabo. Ustedes tienen para ver una infinidad de videos sobre la ruta del modernismo y documentales sobre Gaudí que pueden
seguir explorando, pero digamos, la iconografía se corresponde con este sentimiento nacional que tienen los catalanes, ¿no? Y que viene del medioevo, además mestizado o hibridado con la arquitectura moderna, ¿no? El Palacio Güell tiene estas particularidades también de un crecimiento espiralado, orgánico en su interior, una decoración cromática que conecta la esfera celeste con la tierra, ¿no? La Casa Calvet, también con esta organicidad de una fachada de entrantes y salientes, las importancias de las balconadas, ¿no? También orgánicas, el uso de las columnas toscanas, podríamos decir, pero con la variación de Gaudí en esta Casa Calvet que vemos en su interior. El Parc Güell en esta construcción que inspira finalmente los espacios verdes integrado a la arquitectura orgánica como una vía, como un pulmón verde en la ciudad y a la vez fantástico, como esa entrada que parecen las fauces del dragón, y nos vamos adentrando y vemos un montón de especies, animales y vegetales representadas en las esculturas, ¿no? El Ayuntamiento de Barcelona lo adquirió para parque público, son 15 hectáreas originalmente, un trazado curvilíneo, la adaptación de construcciones al medio, en tanto es un terreno irregular. El Teatro Griego Plaza Mirador, ¿no? La sala hipóstila con 90 columnas de orden dórico, la escalinata principal, una gruta artificial flanqueada por escalinatas, 2 pabellones flanquean el acceso principal. Y acá vemos lo que decíamos, el tradequís, ¿no? En la ornamentación de estas especies de sapos, iguanas y otras figuras semifantásticas, ¿no? En todas estas, vinculados a los grotescos, del medioevo, del románico y del renacimiento. Esta arquitectura grotesca tiene que ver no con lo siniestro, sino con el carácter grotesco orgánico. Acá con esta funcionalidad de espacios para sentarse, para el descanso, para mirar. Y acá se ve el tren de Cádiz, yo dije el tren Cádiz, que bueno, es esta técnica de mosaico que se utiliza tanto ahora y que tiene que ver con, bueno, un reciclado, ¿no? Entonces también hay una concepción muy interesante de reciclado, de tiempos históricos, de técnicas diferentes, de acercamiento de lo popular con la tradición de la arquitectura, en fin, la Casa Batlló, también con un sentido similar, de síntesis tal vez mayor, pero donde se integra también el vidriado, el mobiliario, y fíjense que estas balconadas ya son fauces, como se dice, y todo este proceso de crecimiento hasta las terrazas, casi como la obra más enigmática y surreal de Gaudí. Fíjense los pináculos de la terraza, que se han hecho tantas interpretaciones, desde la iconografía de San Jorge y del Dragón hasta los extraterrestres. Pero bueno, hay algo que trasciende evidentemente el sentido común, pero que lo conecta además con las tradiciones comunes, ¿no? Y la Casa Milá, utilizada también como lugar de espectáculos, y esas terrazas, fíjense cómo se trabaja el hierro también, y en la planta de la casa, ¿no? Algo totalmente fuera del concepto arquitectónico racionalista, y más bien es el creador de una arquitectura organicista plena en este modernismo tan particular que lleva, por ejemplo, a esta especie de espacio central que se abre al cielo en crecimiento y en conexión cromática, sensorial, insisto, con estas figuras en la terraza que tienen una función, que tienen una funcionalidad estructural, pero que a nivel estético nos hacen transmutar hacia
hacia otra concepción estética de la arquitectura, del habitar los espacios, de imaginar, para llegar a su última obra, que tiene que ver con toda la historia de Gaudí, vinculando su formación cristiana, católica, vinculando todos sus estudios arquitectónicos y vinculando también el azar de llegar a una muerte trágica, tonta, y dejar la obra inacabada, completándose en la contemporaneidad con todas las disquisiciones dentro de las teorías de conservación-restauración actuales, ¿no? En 1883 toma la dirección de obra, ¿no? Y termina siendo inacabada en el 26. Las fachadas que representan el nacimiento, la muerte y la resurrección de Cristo, 18 torres que aluden a los 12 apóstoles, los 4 evangelistas, la Virgen María y Jesús. Está el templo expiatorio de la Sagrada Familia, ¿no? Acá está la planta, que es una planta de crucero, es inspirado en nave principal, dos laterales y crucero medio, inspirado en la arquitectura gótica, pero con un planteo obviamente orgánico, gaudiniano, un dibujo original, donde planteaba elevar de una manera plenamente orgánica al cielo esta idea, el modelo reconstruido a partir de los cálculos de todo el tratado desarrollado en la maquetería y en los planos de Gaudí, por lo cual, digamos, se trata de demostrar que todo lo que va a basar los principios estructurales de abordantes contrafuertes, arco de medio punto, bóveda corrida, se inspiran y reactualizan a partir de los estudios del gótico por la vía de Viollet-le-Duc, de Raskin y de Montaner, y sus propias conclusiones, estas estructuras importantes medievales, góticas, ¿no? Entonces, hay con la utilización de hierro y de hormigón, por lo cual se hace mucho más, obviamente, potente la posibilidad de que se mantenga erigida sin ningún tipo de complicación, ¿no? La fachada del nacimiento, sí es en la fachada donde desarrolla todo este esplendor de un juego pintoresco, un juego que se vincula con la sensibilidad de la estética modernista, gaudiniana, y en esta misma fachada del nacimiento, fíjense los juegos lumínicos que genera con las aberturas y los juegos lumínicos externos con el cromatismo, ¿no? Con el policromatismo dado por la utilización de mosaicos puestos allí, ¿no? La fachada de la Pasión, inconclusa, más austera, más vinculada a la concepción de la Pasión de Cristo, pero donde esos pináculos y ese remate de los pináculos también intentan llegar y perforar el cielo, ¿no? Como reactualizando las ideas lumínicas y espaciales del gótico, ¿no? En un neogótico totalmente diferente a lo que puede ser el Parlamento de Londres, ¿no? Hay una concepción totalmente diferente de lo gótico, que está más bien inspirada por una concepción del hombre frente a la divinidad, ¿no? Acá vemos esta idea de contrafuertes, que es mucho más dinámica que en el gótico internacional o en el gótico correspondiente. Las fotografías son aproximadamente entre el 2006 y el 2016, con diferentes completamientos, y aquí terminamos este recorrido, que es bastante amplio, y que, bueno, les sirve, creo, como inspiración para que ustedes busquen algo más y puedan establecer conexiones entre historicismo, utopismo, arquitectura ingenieril y modernismo respecto de lo que van a ser los movimientos justamente de una dialéctica de los estilos en las artes visuales
Y además, estas recuperaciones del pasado en el presente, que es un poco el planteo que hace Argan respecto de cómo es un revival de estilos del pasado, de una manera casi respetando, sin demasiadas variaciones a nivel de fachada y a nivel de concepción teórica, pero que en la medida en que van avanzando estos arquitectos desde Ledoux en adelante, la utilización de los elementos estructurales con hierro, con hormigón y con vidrio llevan a una concepción moderna, a pesar de que el historicismo pueda demostrar una fachada más respetuosa del neoclásico, como Soufflot, que no lo mostré, por ejemplo, en la arquitectura neoclásica francesa, o Adams, a sí el neogótico realizado con elementos portantes modernos en el sentido ingenieril, ¿no? Entonces, me parece que esos cruzamientos, y que luego en clase vamos a profundizar el concepto de modernismo como el de historicismo, pero digamos, este concepto de historicismo es porque hay un volver a retomar los estilos del pasado, el pasado en este presente que trata de buscar soluciones estéticas, pero también soluciones funcionales a las ciudades que se modifican por el crecimiento demográfico, por la aparición de nuevos materiales, de nuevas maneras de habitarla, dado toda la revolución industrial, toda la revolución en el trabajo, toda la revolución en las costumbres que la modernidad ofrece y que la modernización de las costumbres da. Entonces hay como un juego de palabras, pero que, bueno, se corresponde también con soluciones reales y con soluciones utópicas. Vamos a